El multimillonario ordenó en un idioma extranjero para humillarla, pero ella hablaba 4 idiomas. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El salón principal del Mirador de Reforma, uno de los restaurantes más elegantes de la Ciudad de México, estaba lleno de murmullos y copas que chocaban bajo la luz dorada de los candelabros. El aire olía a vino caro, trufa y perfumes que anunciaban dinero viejo. Para Isabela Cortés, sin embargo, el aroma principal era el del cansancio. Llevaba casi 9 horas de pie, con los pies ardiendo dentro de unos zapatos gastados. Respiró hondo, intentando mantener la sonrisa. La noche apenas comenzaba. Mesa 4 necesita agua, le susurró el gerente, Rogelio Ibáñez, sin mirarla. Y la 7 quiere devolver su plato, dice que el pescado se ve triste. Muévete, Cortés, muévete. Isabela tomó una jarra con agua helada y se apresuró entre las mesas. No contestó nada. Había aprendido que discutir con Rogelio solo empeoraba las cosas. La vida de Isabela se resumía en turnos largos, clientes exigentes y un sueño pospuesto. Durante años había sido una de las mejores estudiantes de lingüística en la Universidad de Lausana, en Suiza, hasta que un golpe del destino la obligó a volver a México. Su padre, Andrés Cortés, había sufrido un accidente cerebrovascular que lo dejó con graves secuelas. Desde entonces, cada bandeja que cargaba era una forma de pagar las terapias que mantenían con vida al hombre que la había criado solo. Esa noche el restaurante estaba repleto. Las reservas se habían agotado desde temprano y el ambiente tenía ese brillo tenso de los lugares donde todos quieren ser vistos. Entre los clientes habituales había empresarios, políticos y celebridades discretas. Pero ninguno atraía tanta atención como el hombre que acababa de cruzar la puerta principal. El joven mesero Samuel dejó de colocar cubiertos al verlo entrar. «De a pie en mesa 1», murmuró con nerviosismo. Rogelio, el gerente, corrió a recibirlo. «Bienvenido, señor Beltrán. Qué gusto tenerlo con nosotros». Adrián Beltrán asintió sin sonreír. Vestía un traje hecho a medida y caminaba con ese aire de quien sabe que todos lo observan. A su lado venía una mujer de vestido hermoso, elegante pero con una mirada que parecía querer desaparecer entre las luces. Era Valeria Navas, su pareja. El gerente los condujo a la mejor mesa, junto a los ventanales desde donde se veían los edificios iluminados del Paseo de la Reforma. Beltrán se sentó sin esperar que alguien le acomodara la silla, estiró las piernas y miró alrededor, evaluando el lugar como si fuera suyo. Isabela observó la escena mientras tomaba aire. Sabía que esa mesa le correspondía. Y también sabía, por la reputación del hombre, que sería una de esas noches que se recordaban por las razones equivocadas. Se acercó con la misma serenidad con la que se enfrentaba a todo, una sonrisa controlada y voz amable. «Buenas noches», dijo. «Bienvenidos a El Mirador de Reforma. Mi nombre es Isabela y estaré a su servicio esta noche». Beltrán no levantó la vista. Giró la copa frente a él y habló con tono seco, agua mineral y la carta de vinos. «La de reserva, no la que dan a los turistas». «Por supuesto, señor», respondió ella sin alterarse. «¿Y para usted, señorita?» Valeria ofreció una sonrisa tímida. «Solo agua natural, gracias». Enseguida. Isabela se retiró con paso firme. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó la voz del hombre, fuerte, deliberadamente audible. «Y asegúrate de que la copa esté limpia esta vez», dijo Beltrán sin mirarla. «La última vez que vine el cristal estaba empañado». «Es tan difícil conseguir buen servicio hoy en día, ¿no crees, Valeria?» Varias mesas voltearon a verlo. La joven bajó la mirada, avergonzada. Isabela sintió cómo la sangre le subía al rostro, pero su expresión siguió siendo tranquila. «Lo revisaré personalmente, señor», contestó con cortesía. Beltrán hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando a un insecto. Ella se alejó. En la barra, su compañera Mariana, la bartender, la observaba con preocupación. «Ese tipo es insoportable», susurró Mariana mientras secaba una copa.
El mes pasado dejó 5% de propina y gritó al ballet porque llovía. ¿Puedo manejarlo?, dijo Isabela, aunque su voz tembló un poco. Sabía que Adrián Beltrán no era solo grosero, disfrutaba humillar. Había leído su nombre en los recibos de tarjetas. Un magnate de inversiones que había hecho fortuna comprando empresas y vendiéndolas por pedazos. El tipo de hombre que confundía el poder con el valor humano. Cuando regresó con las copas y la botella de vino, lo hizo con una calma casi ensayada. Vertió el líquido rojo con precisión, cuidando que la etiqueta quedara de frente. Beltrán tomó la copa, la giró y olfateó el vino con exageración. «Está corcho», declaró, alzando la voz. Isabela se detuvo. Sabía que el vino estaba perfecto, ella misma lo había revisado. «Disculpe, señor, lo abrí hace unos minutos. Tal vez solo necesita oxigenarse un poco». El golpe seco de su mano sobre la mesa hizo temblar los cubiertos. El restaurante quedó en silencio unos segundos. «¿Me estás contradiciendo?», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Sabes quién soy? No necesito que una mesera me explique cómo sabe un vino». El sonido de su voz retumbó más de lo necesario. Algunos clientes fingieron no escuchar, otros miraron con incomodidad. Valeria apretó los labios y miró hacia otro lado. «Llamaré al sommelier si lo desea, señor», dijo Isabela, manteniendo el tono neutro. «No», interrumpió él. «No lo molestes. Anda, llévate esto y tráeme de nuevo la carta. He perdido el apetito por ese foie gras. Parece de plástico». Ella tomó el plato y el vino sin decir nada. En la cocina, el chef Morel levantó una ceja al verla entrar. «¿Otra vez devolvió mi plato, mademoiselle Cortés?», preguntó con acento marcado. «Dice que el foie gras parece de plástico», respondió con cansancio. El chef probó la salsa. «Ese hombre no sabe lo que dice». «Pero no reacciones, ¿eh? Si el gerente ve un escándalo, la culpa caerá sobre ti». Isabela asintió. Sabía que tenía razón. En ese restaurante, los clientes ricos siempre ganaban, sin importar lo injusto. Regresó a la mesa. Beltrán hojeaba el menú sin leer, y Valeria jugaba con la servilleta, visiblemente incómoda. «Entonces, señor», preguntó Isabela con cortesía, «¿desea ordenar algo más?». Beltrán levantó la vista por primera vez. La recorrió de pies a cabeza, deteniéndose en sus zapatos desgastados. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Dime algo, ¿hablas francés? Este es un restaurante francés, ¿no?». «Conozco el menú y sus términos, señor». «¿Solo eso?», ironizó. «Bonjour, baguette, oui, oui. Supongo que hasta ahí llega tu nivel». Isabela se mantuvo inmóvil. «Puedo ayudarlo con cualquier duda, señor». «Lo dudo», dijo él, recostándose en la silla. «Observa, Valeria, siempre es entretenido ver hasta dónde llega la educación del personal». La mujer bajó la mirada. Beltrán respiró hondo, cambió repentinamente de idioma y comenzó a hablar en un francés rebuscado, rápido, lleno de errores de pronunciación. Isabela comprendió de inmediato que no lo hacía para ordenar, quería humillarla. El aire en la mesa se volvió pesado. Valeria, incómoda, intentó intervenir. «Adrián, por favor, pide en español». «No», la interrumpió él. «Si trabaja aquí, debería entenderme». Esperó la reacción de Isabela, convencido de que tartamudearía o pediría disculpas. Pero ella no dijo nada. Permaneció erguida, los ojos fijos en él, el rostro sereno. En su interior, algo frío y antiguo despertó, la voz que había usado años atrás en las aulas de Suiza. El silencio se alargó. Beltrán empezó a impacientarse. Y entonces, con una calma que hizo que varias mesas alrededor bajaran la voz, Isabela respondió. Isabela no se movió ni un centímetro. Su voz, cuando habló, no tenía rastro de duda. Era clara, elegante, con una pronunciación tan impecable que el aire en el restaurante pareció detenerse. Respondió en francés,
pero no en el mismo tono forzado que Adrián había usado. Su acento era perfecto, su entonación pausada, y cada palabra llevaba la precisión de quien había pasado años estudiando el alma de una lengua. Señor, dijo en ese idioma con serenidad, si pretende impresionar utilizando el modo subjuntivo, le recomiendo repasar sus conjugaciones. Y en cuanto al pato, la comparación con el vidrio es una metáfora torpe, más propia de la mala poesía del siglo XIX. Por un segundo, nadie respiró. Beltrán la miró sin entender del todo las palabras, pero comprendió el tono. El golpe no había sido físico, sino intelectual. El rostro del empresario perdió color. Su sonrisa se congeló y la copa en su mano tembló ligeramente. A su lado, Valeria se cubrió los labios para ocultar una pequeña risa que se le escapó. Isabela continuó, ahora con la voz más firme, sin dejar de mirarlo. Y respecto al vino, señor, añadió, no es vinagre. Es un Chateau Margaux del año 2015. La acidez que percibe proviene de taninos jóvenes, algo que solo un paladar educado sabe apreciar. Si lo desea, puedo traerle un merlot más dulce, acorde a su gusto. El silencio se volvió absoluto. Ni siquiera los cubiertos sonaban. Algunos comensales, que habían fingido no escuchar, ahora observaban abiertamente la escena. Adrián Beltrán, el hombre acostumbrado a dominar cualquier habitación, no encontraba palabras. Quiso responder, pero cada intento se ahogó antes de salir. Cambiar al español sería admitir derrota, y no podía permitirse eso frente a testigos. Entonces, desde su lado, la risa contenida de Valeria se transformó en un leve suspiro que rompió el hechizo. Varios clientes sonrieron. Otros asintieron discretamente, reconociendo la elegancia con la que la joven mesera había puesto en su lugar a un hombre que solo conocía la arrogancia. Isabela, con una calma impecable, regresó al español. Enviaré su orden a cocina, señor Beltrán, dijo con educación. Y le traeré el merlot, será más fácil de disfrutar. Luego, miró a Valeria con respeto. Señorita, añadió con una inclinación ligera, enseguida vuelvo. Giró sobre sus talones y se alejó con paso seguro, dejando tras de sí un silencio incómodo y un millonario que se hundía en su propia vergüenza. En cuanto cruzó las puertas hacia el área de servicio, el temblor llegó. Su respiración se agitó, el corazón le latía con fuerza y las manos le temblaban tanto que casi dejó caer la charola vacía. ¿Qué pasó allá afuera?, preguntó Mariana, acercándose con rapidez. Isabela se apoyó en el mostrador. Creo que acabo de arruinar mi vida, murmuró. El chef Morel, que había estado supervisando un plato, levantó la cabeza. ¿Qué hiciste?, le contesté en francés, susurró. Lo humillé sin querer, bueno, un poco a propósito. El chef soltó una carcajada ronca. Magnifique. Ese tipo se lo merecía. Pero, cuidado, el gerente no entenderá lo mismo. Como si lo hubieran invocado, Rogelio Ibáñez apareció en ese instante con el rostro tenso y el sudor en la frente. ¿Qué demonios dijiste, Cortés?, le espetó en voz baja. Ese cliente vale más que todo el restaurante junto. Si lo pierdo, te despido en el acto. Solo respondí en su idioma, intentó explicar ella. No lo insulté. No necesito hablar francés para saber cuando alguien me mete en problemas, replicó Rogelio. Quédate en la cocina. Si ese hombre pide hablar contigo, estás despedida. Isabela bajó la mirada. Sí, señor. El gerente se alejó, dejando tras de sí una nube de tensión. Durante los siguientes minutos, la joven se refugió en la cocina. Pulía cubiertos mecánicamente mientras los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Imaginaba su nombre borrado del horario de trabajo, la renta atrasada, las terapias de su padre suspendidas. Todo por unos segundos de orgullo. Mientras frotaba una cuchara, su mente la llevó 3 años atrás, a un pequeño café junto al lago en Lausana. Recordó el aroma del café recién molido, los libros apilados sobre la mesa, los debates apasionados sobre lingüística. Había sido feliz allí.
Tenía un futuro brillante, una beca asegurada y el respeto de sus profesores. Hasta aquella llamada. Su vecina, entre lágrimas, le había contado que su padre había sufrido un derrame y que estaba grave. En un solo día, Isabela abandonó su tesis, empacó sus cosas y tomó el primer vuelo de regreso. El golpe la había dejado sin recursos. Las terapias eran costosas y el pequeño taller de carpintería de su padre había cerrado. Los ahorros se agotaron en semanas. Por eso terminó allí, en un restaurante donde las sonrisas eran parte del uniforme y la dignidad, un lujo que no siempre podía darse. Un sonido la sacó de sus pensamientos, era Samuel, el joven ayudante, que entró pálido al área de lavado. Isabela, balbuceó. Tienes que venir. ¿Qué pasa? El señor Beltrán está gritando. Dice que perdiste su tarjeta. Que la robaste. El mundo se le vino abajo. ¿Qué dijiste? Está diciendo que la dejó sobre la mesa y que tú fuiste la única que te acercaste. Quiere llamar a la policía. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Todo el restaurante debía estar mirando. Sabía que Adrián no soportaría haberse quedado callado frente a su propio orgullo. Ahora buscaba destruirla de una forma más cruel. ¿Dónde está el gerente?, preguntó. Allá afuera, intentando calmarlo, pero Beltrán no deja de gritar. Varias personas están grabando con el celular. Isabela respiró hondo. Su instinto le decía que se escondiera, pero su conciencia le exigía lo contrario. Si se ocultaba, parecería culpable. Si salía, enfrentaría una humillación pública. Miró a Mariana, que la observaba con miedo. No tengo opción, dijo. Se acomodó el cabello. Esta vez, como si fuera una armadura. Atravesó las puertas del comedor. La escena era un caos controlado. Los clientes miraban con curiosidad. Algunos grababan, otros susurraban. En el centro del salón, Adrián Beltrán gesticulaba con furia mientras Rogelio Ibáñez intentaba hablarle al oído, pálido como un papel. Valeria, sentada, se tapaba el rostro con las manos. Exijo que la revisen ahora mismo, vociferaba el empresario. Dejé mi tarjeta sobre la mesa y desapareció. Esto es un robo. Isabela caminó hasta quedar frente a él. Su voz sonó firme, aunque por dentro temblaba. No he tomado nada, señor Beltrán, dijo. Y usted lo sabe. Él giró hacia ella, los ojos encendidos. Claro que lo sé que eres una mesera desesperada. Vi tus zapatos, vi tus manos. Seguro creíste que podías robarme y nadie lo notaría. Está diciendo tonterías, intervino Valeria en voz baja. Pero Adrián la ignoró. Se acercó a Isabela, invadiendo su espacio personal. Vacía tus bolsillos, le ordenó. O llamaré a la policía y te revisarán en la patrulla. ¿Qué prefieres? El murmullo creció entre los presentes. Isabela se mantuvo inmóvil, la respiración contenida. Si obedecía, perdería su dignidad. Si se negaba, la culparían. Entonces, una voz grave y serena resonó desde una mesa cercana. Eso será suficiente, señor Beltrán. Todos giraron. Un hombre de porte distinguido se levantó lentamente de su asiento. Llevaba un saco de tweed y una mirada firme. Era don Arturo Mantcler. El silencio fue inmediato. Las voces, los murmullos y el tintinear de las copas se desvanecieron cuando el hombre se puso de pie. Su sola presencia bastó para detener el caos. Don Arturo Mantcler caminó con paso firme hacia el centro del restaurante. Su porte era imponente, no por la fuerza física, sino por esa clase de autoridad que no necesita gritar. ¿Y usted quién es?, replicó Adrián con irritación. Esto no tiene nada que ver con usted, viejo. Mantcler lo miró con una calma que helaba. Tiene que ver conmigo porque la justicia siempre tiene que ver con todos los presentes, respondió con voz baja, pero firme. Y porque estoy cansado de ver hombres ricos destruir la dignidad de quienes trabajan con honestidad. El aire pareció espesarse. Adrián se rió nervioso,
intentando mantener el control. No me venga con discursos, señor. Perdí mi tarjeta y esta mujer fue la única que se acercó a la mesa. Es simple lógica. Montclair arqueó una ceja. ¿Lógica? Entonces le propongo algo muy lógico. Revise el bolsillo interno de su saco, el izquierdo, el que tocó hace un momento cuando empezó a gritar. ¿Qué? Preguntó Adrián, sorprendido. Hágalo, ordenó el hombre con serenidad. Revíselo. El empresario dudó. Varias personas comenzaron a grabar abiertamente con sus teléfonos. El silencio pesaba tanto que incluso el zumbido del aire acondicionado se escuchaba. Finalmente, Adrián metió la mano en el bolsillo, y su rostro cambió por completo. Sacó de allí una tarjeta negra brillante. Un murmullo recorrió el restaurante, seguido por un par de exclamaciones ahogadas. Don Arturo asintió despacio. Curioso fenómeno, dijo con ironía. Al parecer, las leyes de la física decidieron hacerle un favor. Su tarjeta desapareció de la mesa y reapareció en su bolsillo. Increíble, ¿no? Adrián se quedó sin palabras. Miró la tarjeta, luego a Isabela, y finalmente al suelo. La furia y la vergüenza se mezclaron en su expresión. Debe haber sido un malentendido, intentó decir, pero su voz tembló. No fue un malentendido, lo interrumpió Isabela, con calma y voz clara. Fue una mentira. Usted quería humillarme otra vez. El público que antes observaba con indiferencia ahora miraba a Adrián con desprecio. Algunos clientes comenzaron a susurrar entre sí. Valeria, aún sentada, se puso de pie con decisión. Adrián, basta. Ya hiciste suficiente. Él la miró, sorprendido. ¿Qué dijiste? Dije basta, repitió ella, temblando, pero con valentía. Me cansé de tus abusos, de tu forma de hablarle a la gente. Eres un hombre vacío, Adrián. No quiero seguir contigo. El restaurante entero contuvo el aliento. Adrián apretó la mandíbula. No te atrevas a hablarme así delante de todos. Ya no me das miedo, replicó ella. Y no pienso irme contigo. El hombre dio un paso adelante, pero don Arturo Montclair se interpuso. Su mirada era fría como el acero. Ella no irá a ninguna parte con usted. No se meta, rugió Adrián, perdiendo el control. Montclair lo observó con una mezcla de compasión y desdén. Usted dirige Beltrán Capital, ¿cierto? Adrián frunció el ceño. ¿Y qué si es así? Entonces quizá le interese saber que mi corporativo, Montclair Internacional, posee más del 60% de la deuda de su fondo de inversión, respondió con una calma devastadora. Lo que significa que, con una simple llamada, puedo exigir el pago inmediato. El color abandonó el rostro de Adrián. Su boca se abrió, pero no logró articular palabra. Eso no puede ser verdad, balbuceó. Montclair sacó su teléfono con la misma serenidad con la que uno pide café. Puedo hacerlo ahora mismo, si desea comprobarlo, dijo mientras marcaba un número. No, por favor, Adrián dio un paso atrás, al borde del pánico. No es necesario. Fue un malentendido, le juro que lo fue. El hombre bajó el teléfono. Lo único que fue, señor Beltrán, es una demostración de su falta de carácter. Y un recordatorio de que el dinero no siempre compra respeto. Adrián no respondió. La humillación era total. Las cámaras de los teléfonos lo rodeaban como cuchillos. Tomó su saco, dio media vuelta y salió del restaurante sin mirar atrás. El silencio duró unos segundos, hasta que alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro más, hasta que todo el salón estalló en aplausos. Isabela no sabía qué hacer. Se quedó quieta, con la bandeja aún en la mano. No era el tipo de victoria que había buscado, pero era una que no olvidaría jamás. Montclair se acercó a ella. Señorita Cortés, dijo con voz amable, permítame disculparme en nombre de todos los hombres arrogantes que he conocido. Y felicitarla. Su dominio del francés fue impecable. Isabela parpadeó, confundida.
¿Usted entendió lo que dije? Por supuesto, respondió él con una leve sonrisa. Soy lingüista frustrado. En otra vida habría sido profesor de historia del lenguaje. Ella lo miró sorprendida. ¿Lingüista? Y lector apasionado, añadió él. De hecho, si no me equivoco, usted es la autora de una tesis llamada La arquitectura semántica del silencio en los decretos posrevolucionarios franceses. Isabela abrió los ojos, incrédula. ¿Leyó mi tesis? No solo la leí, replicó con calidez. Fui parte del comité que iba a otorgarle la beca en Ginebra antes de que desapareciera del mapa. Isabela se llevó una mano al pecho. Tuve que regresar. Mi padre. Lo sé, dijo Montclair. La vida a veces nos pone pruebas crueles. Pero las personas como usted no merecen quedarse atrapadas sirviendo mesas. El gerente Rogelio Ibáñez apareció entonces, sudando, con una sonrisa nerviosa. Don Arturo, señorita Cortés, qué situación tan desafortunada, ¿verdad? Todo un malentendido. Montclair lo ignoró. Traiga agua para la señorita y un poco del vino que ella defendió tan bien, ordenó. Rogelio asintió con torpeza y se alejó. Siéntese, por favor, pidió Montclair a Isabela. Hemos hablado poco, y me gustaría corregir una injusticia. No puedo sentarme con un cliente, señor, respondió por reflejo. Es contra las reglas. Las reglas cambiarán mañana, dijo con una sonrisa leve. Estoy considerando adquirir la deuda del restaurante. Así que, por ahora, considere que tiene permiso. Isabela lo miró sin saber si reír o llorar. Lentamente se sentó. Antes de que pudiera hablar, Valeria se acercó. Tenía los ojos brillosos y el maquillaje corrido. Solo quería agradecerte. Le dijo a Isabela. Fui una cobarde cuando él te humilló. No debía quedarme callada. Isabela negó con suavidad. No tienes que disculparte. Todos reaccionamos como podemos cuando alguien nos hace sentir miedo. Valeria sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Esto no es propina. Es una disculpa, dijo con voz temblorosa. Y también mi número. Mi familia tiene una galería en Polanco. Si alguna vez quieres trabajar en un lugar donde la gente te respete, llámame. Montclair asintió con aprobación. Una mujer de carácter, murmuró. Valeria sonrió, respiró profundo y se marchó. Cuando el bullicio volvió a llenarse de murmullos, Montclair se inclinó hacia Isabela. Decías que tu padre estaba enfermo. ¿Sigue en tratamiento? Ella asintió. En la clínica Santa Elena. Pero el costo es alto. Trabajo doble turno para mantenerlo ahí. El hombre la observó en silencio. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo interior y la colocó sobre la mesa. Fundación Montclair estaba impreso en letras doradas. Vas a presentarte en esta dirección el lunes a las 9 de la mañana, le dijo. Tengo una propuesta para ti. Isabela la miró, confundida. ¿Una propuesta? Una que cambiará tu vida, respondió con serenidad. No lo pienses demasiado. Algunas oportunidades no se repiten. Ella asintió sin saber qué decir. Montclair se levantó, apoyándose en su bastón. Ah, y por cierto, agregó con una sonrisa. Si vuelves a corregir a alguien en francés, asegúrate de que haya testigos. Es demasiado entretenido para perdérselo. El hombre se alejó con paso tranquilo, dejando tras de sí una atmósfera de respeto y asombro. Isabela miró la tarjeta entre sus dedos. Fundación Montclair. No sabía aún que esas dos palabras estaban a punto de devolverle todo lo que la vida le había quitado. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tacos en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El murmullo de los comensales se fue apagando poco a poco. Algunos aún comentaban lo ocurrido en voz baja, otros observaban a Isabela con admiración. Ella seguía sosteniendo la tarjeta que don Arturo Montclair le había dejado, sin saber si debía sentirse aliviada o aterrada.
La situación había cambiado en cuestión de minutos. Pasó de ser acusada de robo a convertirse en el centro de una historia que todos querían contar. Pero más allá del orgullo, lo que sentía era un agotamiento profundo. Rogelio Ibáñez, el gerente, regresó corriendo con un vaso de agua y una copa de vino. Su sonrisa era nerviosa, servil. Isabela, mi estimada, dijo con voz forzada, lo que hiciste fue increíble. Nadie se atrevía a poner en su lugar a ese tipo. Ella lo miró sin decir nada. En su rostro no había enojo, solo una calma distante. ¿Sabes? Continuó Rogelio, no tenía idea de que conocieras al señor Mantler. Si me lo hubieras dicho, te habría asignado otra mesa. Isabela frunció el ceño. No lo conozco, señor Ibáñez. Él rió, incómodo. Bueno, ahora sí. Y créeme, es un cliente muy importante. Haré un reporte especial para reconocer tu desempeño esta noche. Ella apartó la vista. ¿Antes o después de llamar a la policía? El hombre se quedó sin palabras. Tartamudeó, se secó el sudor con un pañuelo y se alejó sin responder. Isabela se quedó sola, mirando el vino frente a ella. Lo probó lentamente. Por primera vez en meses, su mente no estaba enfocada en el dinero, ni en las cuentas, ni en la clínica. Solo pensaba en esa propuesta imposible: preséntate el lunes. Los días siguientes pasaron entre rutina y desvelo. El domingo visitó a su padre en la clínica Santa Elena, como cada semana. El pasillo olía a desinfectante y café viejo. Andrés Cortés estaba sentado en una silla de ruedas, con la mirada fija en el jardín. Cuando la vio, esbozó una sonrisa leve. Movía apenas la mano izquierda. La derecha seguía inmóvil. «Hola, papá», saludó ella con ternura. «Te traje el pan que te gusta». Él trató de articular palabras, pero solo logró un murmullo. Aún así, su mirada decía más que cualquier frase. Isabela se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Ya casi se acaba el mes», le contó. «Falta poco para que pague las terapias. No te preocupes, todo va a estar bien». El hombre asintió, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Mientras hablaba con él, recordó la noche en el restaurante. Recordó la forma en que Mantler la había mirado, no como a una empleada, sino como a alguien que valía la pena escuchar. Esa mirada de reconocimiento le había devuelto algo que creía perdido: la confianza en sí misma. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Despertó antes del amanecer, revisó 1000 veces su ropa y tomó un camión rumbo al centro financiero de la ciudad. La dirección en la tarjeta la llevó a un edificio alto de cristal y mármol. Torre Mantler, sede del corporativo y de la fundación del mismo nombre. El guardia de recepción la saludó amablemente. «Buenos días, señorita Cortés. El señor Mantler la espera en el piso 31». El ascensor subió con suavidad. Su reflejo en las paredes de acero la mostraba nerviosa, pero decidida. Cuando las puertas se abrieron, encontró una oficina amplia, iluminada por ventanales desde donde se veía toda la Ciudad de México. Detrás de un escritorio de madera oscura, don Arturo Mantler la esperaba, de pie, apoyado en su bastón. «Puntualidad suiza», dijo sonriendo. «Ya me agradas». «Gracias por recibirme, señor», respondió Isabela. «Aunque no entiendo bien por qué me pidió venir». «Te lo explicaré», contestó él, invitándola a sentarse. «Pero primero, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en algo que amabas?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Hace 3 años», dijo después de un silencio. «Antes del accidente de mi padre». Mantler asintió lentamente. «Lo imaginaba. Supe de tu trayectoria cuando aún estabas en la Universidad de Lausana. Tu tesis llamó la atención de medio comité. Te íbamos a ofrecer la beca de investigación en Ginebra». Isabela sonrió con tristeza. «Nunca me enteré. Porque desapareciste antes de que pudiéramos contactarte», continuó él. «Pero el destino es caprichoso. A veces tarda, pero no olvida». Abrió una carpeta sobre el escritorio y se la mostró.
Dentro había documentos, una carta de oferta y el logotipo de la Fundación Mancler. Estamos abriendo un nuevo programa de investigación aquí en México, explicó. Queremos digitalizar y traducir miles de cartas y documentos del siglo XVIII que nunca se han estudiado. Necesito una directora de interpretación, alguien que no solo traduzca palabras, sino emociones. Isabela lo miró, atónita. ¿Director, yo? Tienes la formación, el talento y la pasión, dijo él. Solo te falta recordarlo. Ella negó con la cabeza. No puedo aceptar. Mi padre sigue en rehabilitación. Necesito ingresos estables, no puedo arriesgarme. Mancler sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Crees que ofrecería algo que te haga perder dinero? Preguntó. La posición tiene un salario base de 180,000 pesos al mes, más beneficios médicos. Isabela abrió la boca sin poder responder. Esa cantidad era más de 3 veces lo que ganaba sirviendo mesas todo el mes. Mancler prosiguió. Y en cuanto a tu padre, el Instituto Neurológico Santa Elena forma parte de las clínicas que apoyamos. Si aceptas, puedo asegurar su tratamiento completo. Terapias, medicamentos y atención de primer nivel, sin costo alguno. Isabela se llevó una mano al rostro, incrédula. Eso no puede ser real. Es tan real como la oportunidad que te ganaste aquella noche, dijo él. Te vi defenderte con inteligencia y dignidad. No solo hablaste en otro idioma, hablaste con el lenguaje del respeto propio. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela no supo qué decir. Las lágrimas le nublaron la vista. ¿Por qué haría todo esto por mí?, preguntó al fin. Mancler la observó con una expresión amable, casi paternal. Porque las personas con tu integridad son las que cambian el mundo, Isabela. Y porque me recuerdas a alguien que conocí hace muchos años, alguien que también tuvo que renunciar a su vocación para cuidar a otro. Ella respiró hondo. En su interior algo se encendió, una mezcla de gratitud y esperanza. Tomó la pluma que él le ofrecía y firmó el contrato con la mano temblorosa. Mancler sonrió satisfecho. Bienvenida a casa, señorita Cortés. Esa misma tarde, Isabela visitó la clínica. El médico la recibió con una sonrisa distinta, más amable que de costumbre. Buenas noticias, le dijo. Su padre será transferido al área de rehabilitación intensiva, patrocinada por el programa de la Fundación Mancler. Ella apenas podía creerlo. Entró a la habitación y vio a su padre recostado, con el rostro más tranquilo. Le tomó la mano y, aunque él no podía hablar, entendió todo. Lo logré, papá, susurró. Lo logré. Andrés la miró con los ojos húmedos. Con un esfuerzo, movió los labios y murmuró algo apenas audible, orgulloso. Isabela sintió que el corazón se le llenaba de luz. Por primera vez desde que había regresado a México, el futuro no parecía una cuesta imposible. Esa noche, en su pequeño cuarto, colocó la tarjeta de la fundación sobre la mesa y la observó bajo la luz cálida del foco. Recordó cada instante del fin de semana, el restaurante, la humillación, la voz segura de Mancler, las palabras en francés que le devolvieron su lugar en el mundo. Por primera vez en años, durmió tranquila. 6 meses después, la vida de Isabela Cortés era irreconocible. El edificio de la Fundación Mancler, en pleno Paseo de la Reforma, se había convertido en su segundo hogar. Los ventanales del piso superior daban una vista panorámica de la ciudad, y cada mañana, cuando cruzaba las puertas de vidrio, todavía le parecía un sueño. Pasó de sostener bandejas a sostener manuscritos de 3 siglos de antigüedad. Ya no llevaba delantal, sino un blazer claro y una credencial que decía directora de interpretación lingüística. Era un título que aún le costaba asimilar. Aquel primer día había llegado temblando, convencida de que no duraría ni una semana. Sin embargo, el ambiente de la fundación la envolvió desde el principio. Allí no importaban los trajes ni los relojes de lujo, importaban las ideas. Su equipo estaba formado por investigadores jóvenes, traductores y especialistas en historia.
Entre ellos se encontraba Daniel, un estudiante de maestría en letras antiguas que la admiraba profundamente. Señorita Cortés, la llamó un lunes por la mañana, con entusiasmo, ya tenemos listas las transcripciones de las cartas del conde de Mercy. Isabela levantó la vista de un viejo documento. Gracias, Daniel. Déjalas sobre mi escritorio, las revisaré antes del almuerzo. Y, añadió él, algo nervioso, hay un visitante esperándola en la recepción. No quiso decir su nombre, pero dice que la conoce. Ella frunció el ceño. ¿Un visitante? Sí, está acompañado de una enfermera, explicó el joven. El corazón de Isabela dio un vuelco. Dejó la pluma sobre el escritorio y salió casi corriendo por el pasillo. En el vestíbulo, entre los ventanales y el brillo del mármol, lo vio. Sentado en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas y la mirada viva, estaba Andrés Cortés, su padre. A su lado, una enfermera sonreía. Isabela se detuvo a unos metros, sin poder hablar. Papá, susurró al fin, acercándose lentamente. ¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien? Él la miró con esfuerzo. Movió los labios y, tras unos segundos de concentración, pronunció con voz áspera, pero clara, hija. La palabra sonó imperfecta, pero para ella fue la más hermosa del mundo. Papá, lo dijiste, dijo, agachándose a su altura. No sabes cuánto esperé escucharte. Él levantó la mano izquierda y la tomó con suavidad. Orgulloso, logró decir, con la voz temblorosa. Las lágrimas se le escaparon. Lo abrazó con cuidado, mientras la enfermera explicaba que llevaba varias semanas mejorando gracias a las nuevas terapias financiadas por la fundación. El señor Mantcler pidió personalmente que se aplicara el programa intensivo, dijo la mujer. Su progreso es notable. Isabela asintió, agradecida. El resto del día lo dedicó a mostrarle el edificio, los libros y el equipo con el que trabajaba. Andrés la observaba en silencio, con los ojos llenos de orgullo. Ya no era la joven agotada que servía mesas hasta la madrugada, era una profesional segura, respetada, que había recuperado su destino. Más tarde, cuando su padre se marchó con la enfermera, don Arturo Mantcler apareció en el pasillo. Caminaba despacio, apoyado en su bastón. Bonita visita la de hoy, comentó con una sonrisa. Te noté emocionada desde la ventana. Mi padre pudo hablarme, dijo Isabela, aún conmovida. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Mantcler negó con la cabeza. No me agradezcas a mí. Tú hiciste que todo esto sucediera. Yo solo removí algunos obstáculos. Caminaron juntos hacia la sala de lectura, donde el aire olía a papel viejo y madera pulida. ¿Sabes por qué te elegí para dirigir este proyecto? Preguntó él mientras se detenía junto a una vitrina llena de manuscritos. Por mi experiencia académica, respondió, sin mucha convicción. No, replicó él con serenidad. Te elegí porque no olvidaste quién eras, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Porque enfrentaste la humillación con inteligencia y no con ira. Esa clase de fortaleza no se aprende en ninguna universidad. Isabela lo escuchaba en silencio. Las palabras de Mantcler tenían peso. No eran halagos vacíos, sino reconocimiento genuino. Además, añadió él con una sonrisa traviesa, debo confesarte que me divirtió verte corregir a ese pobre hombre delante de todo el restaurante. Ella rió, algo avergonzada. Fue una locura. Pensé que me despedirían. Y en cambio te ascendieron, dijo Mantcler, riendo también. La vida tiene un extraño sentido del humor. Durante los meses siguientes, Isabela se dedicó de lleno a su nuevo trabajo. Pasaba horas traduciendo cartas y diarios antiguos, sumergida entre las palabras de otra época. Encontró paz en cada línea, como si la historia le hablara directamente. Cada tanto, recibía visitas de su padre, que avanzaba con paso lento pero firme en su recuperación. A veces la acompañaba en el despacho mientras ella trabajaba, observando los libros con curiosidad infantil. Una tarde, mientras revisaba un manuscrito, Daniel entró con una expresión emocionada.
Señorita, acaban de publicar un artículo sobre usted en el Heraldo Cultural. Isabela lo tomó y lo leyó. El titular decía, de mesera a directora académica, la historia inspiradora de Isabela Cortés. Sintió una mezcla de orgullo y pudor. No le gustaba la atención, pero entendía que su historia motivaba a otros. Esa noche, al cerrar el despacho, se detuvo frente a la ventana. La ciudad brillaba abajo, caótica y viva. Recordó cada paso del camino, las noches sin dormir, el dolor de la pérdida, el miedo al fracaso. Y pensó en cuántas personas como ella, en silencio, luchaban por no rendirse. Días después, don Arturo Mantcler convocó una reunión en la fundación. He decidido retirarme, anunció. Este proyecto será mi legado, y quiero dejarlo en buenas manos. Isabela lo miró sorprendida. ¿Se va a retirar? No del todo, aclaró él. Solo cambiaré de escenario. Los años pesan y prefiero dedicarme a escribir mis memorias. Pero necesito a alguien que dirija la fundación. ¿Y quién lo reemplazará?, preguntó ella. Mantcler la miró directamente. Tú. Yo. Repitió Isabela, desconcertada. Has demostrado integridad, liderazgo y una mente brillante, dijo con tono firme. La fundación será tuya, si aceptas. Isabela lo observó en silencio. No sabía qué decir. Recordó la primera noche en el restaurante, las miradas de desprecio, el miedo. Y ahora, ese mismo hombre que había presenciado todo le ofrecía dirigir una institución que cambiaba vidas. No sé si estoy lista, admitió. Mantcler apoyó una mano sobre su hombro. Nadie lo está, Isabela. Pero los que tienen corazón, aprenden rápido. Ella asintió lentamente. Acepto. El anciano sonrió satisfecho. Sabía que dirías eso. Esa noche, de regreso en su departamento, Isabela encendió una vela en la ventana. Era una costumbre que tenía desde Suiza, una pequeña luz para recordar que los sueños podían encontrar el camino de vuelta. Miró el reflejo en el vidrio y sonrió. Ya no era la misma mujer que servía mesas ni la estudiante perdida que había regresado derrotada. Era alguien nueva. Y aunque el recuerdo de Adrián Beltrán aún flotaba en su memoria, ya no le producía rabia, sino compasión. Pensó en cómo los poderosos podían caer sin que nadie los empujara, solo tropezando con su propia soberbia. Cerró los ojos y respiró hondo. El futuro, por primera vez, no le daba miedo. La noticia del nombramiento de Isabela Cortés como nueva directora de la Fundación Mantcler se extendió rápido por el círculo académico. Muchos la conocían solo como la joven que había defendido su dignidad en un restaurante de lujo, ahora la reconocían como una mente brillante capaz de dirigir uno de los proyectos culturales más importantes del país. Los días comenzaron a llenarse de reuniones, entrevistas y viajes. Aún así, Isabela seguía siendo la misma. Saludaba a todos en la oficina, se detenía a escuchar al personal de limpieza y seguía visitando a su padre cada domingo. La fama no había cambiado lo que la vida había enseñado a pulso, que la grandeza se mide por la manera en que uno trata a los demás. En una de sus primeras decisiones como directora, creó un programa de becas para jóvenes traductores. Lo llamó Proyecto Horizonte, y su objetivo era apoyar a estudiantes sin recursos que quisieran dedicarse a la investigación lingüística. Que nadie tenga que abandonar sus sueños por dinero, dijo al presentarlo ante la prensa. El aplauso fue cálido y sincero. Don Arturo Mantcler, que asistió a la presentación, la observó desde la primera fila. Su mirada mezclaba orgullo y nostalgia. Sabía que el legado estaba en buenas manos. Has hecho más en 6 meses de lo que muchos logran en una vida, le dijo después, cuando quedaron solos en su despacho. Isabela sonrió. Solo estoy siguiendo su ejemplo. No, querida, respondió él con una risa baja. Estás superándolo. La conversación se interrumpió por un golpe suave en la puerta. Daniel, su asistente, entró con una expresión nerviosa. Perdón por interrumpir, pero hay un hombre en recepción que insiste en verla. Dice que se conoce de antes. Isabela frunció el ceño.
¿Dijo su nombre? Sí. Adrián Beltrán. El silencio se hizo espeso. Montclair la miró con atención. ¿Quieres que lo haga sacar? Isabela negó despacio. No. Si vino hasta aquí, quiero escucharlo. En la recepción, Adrián Beltrán estaba de pie, visiblemente distinto. Había perdido parte de su arrogancia, sus hombros estaban caídos y sus ojos, cansados. Su empresa había sufrido un derrumbe tras su conflicto con Montclair Internacional. Los rumores de su comportamiento en público lo habían dejado marcado, y su círculo de poder se había reducido a la nada. Cuando vio a Isabela, bajó la mirada. «Gracias por recibirme», dijo con voz apagada. «¿Qué necesita, señor Beltrán?», preguntó ella, con tono neutro. «Solo quería», hizo una pausa, buscando palabras. «Pedirte disculpas». Isabela lo observó en silencio. Él respiró hondo y continuó. «Fui un idiota», admitió. «Me creí intocable. Pensé que el dinero me daba derecho a pisar a los demás. Pero esa noche me hiciste ver lo que realmente soy. Me quedé sin nada, y quizá era lo que necesitaba». Ella lo escuchó sin interrumpirlo. «No espero que me perdones», prosiguió. «Solo quería decirte que tu valentía cambió algo en mí. Estoy intentando enmendar mis errores». Por primera vez, su voz sonaba sincera. Isabela asintió lentamente. «Acepto su disculpa», dijo con serenidad. «Pero no por usted, sino por mí. Guardar rencor es otra forma de seguir siendo prisionera del pasado». Adrián levantó la vista, sorprendido. «Gracias. Le deseo que encuentre algo más importante que el poder», añadió ella. «Porque, créame, no hay riqueza más grande que poder mirarse al espejo sin vergüenza». Él asintió, sin palabras. Dio un paso atrás y se marchó. Su figura desapareció entre los pasillos de mármol. Montclair apareció detrás de ella. «¿Todo bien?» «Sí», respondió Isabela. «Creo que los fantasmas finalmente descansaron». El anciano sonrió. «Entonces ahora puedes vivir en paz». Los meses siguientes transcurrieron con calma. La fundación prosperó. El nombre de Isabela Cortés comenzó a sonar en conferencias internacionales. Las universidades querían colaborar, y las becas de Proyecto Horizonte ya habían ayudado a decenas de jóvenes. Pero lo más importante para ella estaba lejos de los titulares, su padre. Andrés, con una constancia admirable, había recuperado parte del habla y podía caminar distancias cortas con apoyo. Cada domingo, padre e hija se reunían en un pequeño parque junto a la clínica. Hablaban poco, pero la complicidad entre ambos lo decía todo. Una tarde soleada, mientras compartían un café, él la miró y dijo con voz pausada: «Tu mamá estaría feliz». Isabela apretó su mano. «Y tú también deberías estarlo». «Lo estoy», respondió él con una sonrisa débil. «Lo estoy». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, sintió que el ciclo se cerraba. Semanas después, en una ceremonia discreta en el auditorio de la fundación, Montclair anunció oficialmente su retiro. Entregó un documento a Isabela frente a todos los empleados. «Con este acto», dijo, «dejo en manos de la señorita Cortés la dirección total de la Fundación Montclair. Ella representa todo lo que esta institución busca: conocimiento, humildad y valor». El público se puso de pie y aplaudió. Isabela, emocionada, apenas pudo pronunciar unas palabras. «Gracias por confiar en mí», dijo. «Prometo honrar este legado ayudando a quienes más lo necesitan». Montclair la abrazó. «Sabía que no me equivocaba contigo». Esa noche, después de la ceremonia, Isabela regresó sola a la biblioteca de la fundación. Las luces cálidas iluminaban las estanterías llenas de manuscritos. Caminó despacio entre ellos, acariciando los lomos de los libros. En una vitrina, descansaba el documento más valioso que había traducido, una carta escrita por una condesa francesa antes de ser llevada a juicio. Las últimas palabras de esa mujer estaban grabadas en su mente. «La voz de una sola verdad puede callar 1000 mentiras».
Isabela sonrió. Esa frase resumía su historia entera. Dejó la biblioteca y salió al balcón. Desde allí, la ciudad se extendía bajo un cielo salpicado de luces. Pensó en todo lo que había pasado, el restaurante, el miedo, la humillación, el esfuerzo, las segundas oportunidades. Y comprendió que cada paso, incluso los más duros, la habían conducido hasta ese momento. Detrás de ella, don Arturo Mantcler se acercó con paso lento. ¿Sabes qué aprendí en mis años de trabajo?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondió ella, sonriendo. Que el verdadero poder no se mide en dinero ni en influencia, dijo él, sino en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Isabela lo miró con respeto. ¿Y usted lo logró? No, contestó el hombre, con una sonrisa leve. Tú lo lograste. Yo solo tuve la fortuna de verte hacerlo. Ambos guardaron silencio, observando las luces de la ciudad. El viento de la noche soplaba suave. Era el tipo de silencio que no pesaba, sino que traía paz. Mantcler se giró hacia ella. Ahora es tu turno, Isabela. Y usa tu voz para que el mundo escuche. Ella asintió. Lo haré. Al día siguiente, muy temprano, Isabela visitó el restaurante El Mirador de Reforma por primera vez desde aquella noche. El lugar había cambiado. Había nuevos empleados y un ambiente más tranquilo. Se sentó en una mesa junto al ventanal, pidió un café y observó la avenida iluminada por el sol de la mañana. Nadie allí parecía reconocerla. Era una clienta más. Recordó su primer turno, el cansancio, la presión, el miedo a fallar. Sonrió al pensar cuánto había crecido desde entonces. Mientras bebía el último sorbo, dejó una nota junto a la cuenta. Decía, trata a todos con respeto. Nunca sabes quién puede estar destinado a cambiar el mundo. Pagó, se levantó y salió a la calle con paso firme. El ruido de la ciudad la envolvió, pero esta vez no le resultó abrumador. Era el sonido de la vida que seguía, de las oportunidades que aún quedaban por descubrir. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra tamales. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Pasaron algunos meses desde aquel día en el restaurante. El nombre de Isabela Cortés se había convertido en símbolo de esfuerzo y dignidad. Varios medios hablaban de ella, de cómo una mujer que había servido mesa se transformó en la directora de una de las fundaciones culturales más importantes de América Latina. Pero para Isabela, la fama nunca fue la meta. Su objetivo seguía siendo el mismo que la movió desde el principio, devolver a otros las oportunidades que ella casi había perdido. Bajo su liderazgo, la Fundación Mantcler creció y comenzó a colaborar con universidades de todo el mundo. Se publicaron investigaciones, se rescataron archivos históricos, y decenas de jóvenes encontraron una nueva ruta para su futuro gracias a las becas del Proyecto Horizonte. Una mañana de invierno, mientras revisaba un conjunto de documentos recién llegados de Europa, Daniel, su asistente, tocó la puerta con una sonrisa. Señorita, llegó una carta a su nombre. Sin remitente. Isabela la tomó con curiosidad. El sobre era elegante, con papel grueso y tinta azul. Dentro había solo una hoja, escrita a mano. Gracias por enseñarme que la verdadera educación no está en los títulos, sino en la humildad. Estoy empezando de nuevo. A.B. Ella supo de inmediato quién la había enviado. Guardó la carta en un cajón, sin rencor, solo con una leve sonrisa. La vida se encargaba sola de poner a cada quien en su lugar. Los días continuaron con ritmo constante. La fundación se preparaba para inaugurar su primer centro de investigación en Suiza, y don Arturo Mantcler, ya retirado, enviaba mensajes desde su casa en Ginebra, siempre con palabras de aliento y algún consejo sabio. Una tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, Isabela recibió una videollamada de él. ¿Cómo va todo allá, directora?, bromeó el anciano, con voz débil pero animada. Trabajando mucho, como siempre, respondió ella con cariño. Pero prometo tomarme unas vacaciones pronto. Hazlo, dijo él.
A veces hay que detenerse para seguir avanzando. Conversaron un rato sobre los proyectos, los jóvenes becarios y los nuevos hallazgos. Antes de despedirse, Montclair la miró fijamente a través de la pantalla. Isabela, ¿sabes por qué te elegí aquella noche? Ella sonrió. Porque le gustó cómo pronuncié el francés. Él rió. Eso también, pero no solo por eso. Te elegí porque no te quebraste. Cuando todos esperaban que te rindieras, usaste tus palabras para defenderte sin perder la calma. Y el mundo necesita más gente así. Gracias, don Arturo. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. Agradéceme viviendo bien, respondió. Y nunca olvides ayudar a quien venga detrás de ti. Esa fue la última vez que hablaron. 2 semanas después, la fundación anunció oficialmente el fallecimiento de su fundador. La noticia conmovió al mundo académico. Se realizaron homenajes en varias ciudades, y en todos ellos se mencionó la misma frase que él había repetido tantas veces. El conocimiento solo vale cuando se comparte. Isabela guardó luto, pero también se propuso honrarlo de la mejor manera, continuando su labor. El día de la reinauguración del ala principal del edificio, que ahora llevaba el nombre Centro Cultural Arturo Montclair, Isabela ofreció un discurso ante una multitud de invitados, periodistas y estudiantes. Hace un año. Comenzó, yo servía mesas en un restaurante. Creí que mi vida estaba definida por la necesidad. Pero una sola oportunidad cambió todo. Esa oportunidad no vino envuelta en lujo, sino en confianza. Su voz resonó clara por todo el auditorio. Si hoy están aquí, es porque alguien también confió en ustedes. No desperdicien esa confianza. La educación no es un privilegio, es una responsabilidad. El público la aplaudió de pie. Entre los asistentes, algunos jóvenes becarios lloraban emocionados. Cuando terminó la ceremonia, Isabela se quedó sola unos minutos en la biblioteca del nuevo centro. El atardecer teñía los ventanales de naranja. Sobre el escritorio había una fotografía de Montclair y otra de su padre, sonriendo con un libro entre las manos. Cerró los ojos y agradeció en silencio. Sabía que, donde quiera que estuvieran, ambos estarían orgullosos. A la mañana siguiente, volvió a visitar el Instituto Neurológico Santa Elena. Llevaba una carpeta de proyectos bajo el brazo y un ramo de flores para su padre. El doctor la recibió en la entrada. Su papá está esperándola en el jardín, camina un poco cada día. Cuando lo vio, sintió un nudo en la garganta. Andrés Cortés se apoyaba en un bastón, pero caminaba. Lento, con esfuerzo, pero lo hacía. Mira, hija, dijo él con voz entrecortada. Ya puedo dar pasos. Ella corrió hacia él, lo abrazó fuerte y lloró contra su hombro. Estoy tan orgullosa de ti, papá. Él la miró con ternura. Yo también. Te lo dije una vez y lo repito, eres mi mayor logro. Se sentaron bajo un árbol, viendo a los pacientes caminar por el sendero del jardín. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. ¿Sabes?, dijo Isabela sonriendo. Si no hubiera pasado todo aquello en el restaurante, nunca te habría conocido don Arturo. Ni estaría aquí. A veces, respondió su padre, los golpes más duros son los que nos empujan hacia el lugar correcto. Ella asintió. En su interior, comprendía que cada humillación, cada noche de cansancio, cada lágrima, habían tenido un propósito. La habían moldeado para ser fuerte, pero también compasiva. Esa noche, Isabela caminó por el paseo de la Reforma iluminado. La ciudad brillaba como un mapa de promesas. Se detuvo frente a la fachada del restaurante donde todo había empezado. A través de los ventanales se veían nuevos meseros, clientes distintos, el mismo lujo. Entró solo para saludar al nuevo gerente, un hombre joven que no la reconoció. Pidió una copa de vino y se sentó en la misma mesa donde había enfrentado a Adrián Beltrán. Miró por la ventana. Pensó en cuántas personas trabajaban cada día soñando con algo mejor. Levantó la copa en silencio, brindando por todos ellos. Un grupo de meseros pasó corriendo y uno de ellos tropezó cerca de su mesa.
Isabela se levantó enseguida para ayudarlo. ¿Estás bien?, preguntó. El muchacho asintió, nervioso. Perdón, señora. Es mi primer día. Ella sonrió. No te preocupes. Todos empezamos así. Dejó un billete bajo el plato y una nota escrita con letra elegante: nunca dejes que te hagan sentir menos. Tu valor no se mide por el uniforme que uses. Pagó la cuenta, se puso el abrigo y salió del lugar. El aire de la noche era fresco, y mientras caminaba entre el bullicio de la ciudad, sintió que la vida le sonreía por fin. Cada paso que daba era una afirmación. Había recuperado su voz, su propósito y su destino. Y en lo más profundo, sabía que las palabras siempre serían su mayor poder. Porque al final, la historia de Isabela no era solo la de una mujer que corrigió a un millonario arrogante. Era la historia de alguien que se negó a olvidar quién era, incluso cuando la vida intentó hacérselo creer. Era la historia de cómo la inteligencia, la dignidad y el respeto pueden desarmar al ego más grande. La historia de cómo una simple palabra, dicha con verdad,